¿Ahora estoy grabando? ¿Pueden ver si estoy grabando? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero no estaba grabando, ¿no? Sí, sí estaba grabando. ¿Sí estaba grabando? Acaba de sonar. Acabo de empezar a grabar porque me Ajá, di cuenta acaba de empezar a grabar. que no quedó guardado en la nube. Entonces voy a repetirlo. ¿Qué cantidad de turistas que tuvimos ese día del parcial, no? Cantidad de turistas. ¿De qué continentes, doctor Candia, teníamos turistas? Y África, Éramos Asia. como poquitas, éramos, ¿no? Teníamos cualquier cantidad de turistas, era increíble. A las doctoras y doctores que siempre vienen a clase, que nunca exceden de 10 personas los que siempre vienen a clase. Siempre son máximo 10 los que vienen siempre a clase. Después lo demás son turistas. Hágame saber si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se Sí, puede ver. doctor. Gracias, gracias. Si nosotros son turistas, ¿cómo nos llamaríamos los que siempre venimos a la clase? Locales, ¿no? Locals, ¿no? ¿Puede ser? Gracias, señores y señoras locales. Diana Acuña, Presente, doctor. María Angulo, María Angulo, Presente, doctor, disculpe. Buenas tardes. Luis Barrientos, Presente, doctor. Alejandra Bello, Alejandra Bello, Ariana Bello, Ariana Bello, Yadira Bravo, por acá estaba, Presente, doctor. Indira Kaman, Indira Kaman, Presente, doctor. Piero Candia, por acá Presente. estaba también, Yanela Kaki, Buenas tardes, doctor presente. Leonardo Cárdenas, Leonardo Cárdenas, Yetmar Yori Carrasco, Yetmar Yori Carrasco, Guadalupe Chacaliaza, Guadalupe Chacaliaza, Adriana Córdoba, Buenas tardes, doctor presente. Néstor Corsano, Néstor Corsano, Sofía Cruces, Sofía Cruces, Cliff Dávila, Cliff Dávila, Jan de la Cruz, Presente, doctor. Camila Díaz, Presente, doctor. Diego Díaz, Presente, doctor. Nicole Díaz, Nicole Díaz, Gamboa Daniela, Presente, doctor. Garay Emilyn, Garay Emilyn, Gil, Gil, Gutiérrez, Gutiérrez, después del parcial nadie viene, así es. Guamaní José, Guamaní José, Jefferson Lavado, Fátima Locke, Presente, doctor. Nayeli Lucas, Presente, doctor. Nicole Louis, Presente, doctor. Jessica Macasana, Presente, doctor. Rodrigo Marquina, Presente, doctor. Alison Matos, Presente, doctor. Yasuri Maita, Presente, doctor. Lady Meléndez, Presente, doctor. Liz Mendoza, Presente, doctor. Buenas tardes. Jorge Mercado, Jorge Mercado, Xiomara Morales,
Presente, doctor. Le doy la frente nomás, doctora. Doctor, Augusto Murguía. disculpe, doctor, se pasó mi nombre, Macedo. ¿Macedo? Sí, ¿Dónde dice Macedo? Discúlpeme. Acá está. ahí está, Macedo Stephanie. Ah, ok. Morales, Xiomara Morales. Presente, doctor. Ok, estoy recapitulando, doctora, perdóname, no se enoje. Augusto Murguía. Presente, buenas tardes. Navarro. Presente, doctor. Peña. Peña. Perales. Presente, doctor. Poma. Presente, doctor. Quirós. Presente, doctor, buenas tardes. Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramos Anderson. Ramos Anderson. María Ramos. María Ramos. Valeria Ramos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Valeria, ¿no? Sí, doctor. Vladimir X. Buenas tardes, doctor. Presente. Stephanie Rivera. Presente, doctor. Valeria Ruiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Valentina Salas. Valentina Salas. Juan Salguero. Presente, doctor. Naisha Sembrón. Presente, doctor. Micaela Soto. Micaela Soto. Alexandra Taquire. Presente, doctor. James Tipula. Presente, doctor. Buenas. Marsh Varas. Omar Varas. Presente, doctor. Brenda Vargas. Brenda Vargas. Vizcarra Chantal. Presente, doctor. Ariana Zúñiga. Ariana Zúñiga. Bien, 5:15. ¿Quién llegó tarde? Vi que entró Gil por ahí, ¿no? ¿Quién llegó tarde? Yo, doctor, Alejandra Bello. ¿Quién más? ¿Quién más llegó tarde? Hablen ahora o callen para siempre. Listo, callaron para siempre. Listo. Listo. ¿En qué nos quedamos la clase anterior, por favor? ¿Alguien que podría hacer un resumen? Bueno, antes del parcial, evidentemente, ¿no? ¿Cuál fue lo último que tratamos? Doctor, disculpe, Doctora ¿puedo? Bravo. Doctora Doctor, Bravo. el último tema que tocamos fue acerca del balance general. Era sobre los libros contables, el tema en general, pero lo último que vimos fue el balance general. Hicimos full contabilidad hasta antes del parcial, ¿no? Ujú. Ya, ok. Entonces, ¿nos toca la semana 6 o 7? 6, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a hacer esto bien rápido, ¿ya? Por favor, háganme saber si pueden ver mi pantalla. Se ve, doctor. Sí se ¿Sí? ve, doctor. Gracias. La pasada, ¿se acuerdan que yo estaba hablando y no se veía nada y ustedes me decían, no sé, entonces ya me da un poco de temor con este salón al menos? O no sé si mi computadora soy yo o son ustedes, pero alguien es el culpable de esto. Bien, el tráfico jurídico de la empresa. ¿Qué entienden ustedes por tráfico jurídico de la empresa? ¿Qué entienden ustedes? Alguien ha levantado la mano. El doctor Tipula dejó levantar la mano desde que pasé la lista y creo que no está muy atento, así que lo voy a bajar. Doctora Bravo, ¿usted fue la que levantó la mano ahora o la ha dejado Sí, levantada? doctor, pero si es que hay alguien que más que quiere participar. No, no, no. Yo soy el que dirige la clase, así que la única que levantó la mano es usted.
Cuéntenos, doctora, ¿qué le suena a usted tráfico jurídico de la empresa? En realidad yo me estoy basando en las definiciones que se dieron el primer día de clase y el tráfico jurídico respondería al funcionamiento o al conjunto de contratos, convenios, transacciones o acuerdos que puede realizar una empresa en su diario existir. Ya, pero bien, o sea, bien su asociación respecto a los conceptos, pero ¿a qué le suena tráfico? A tráfico le suena a algo que avanza, ¿no? Algo que circula, algo que se mueve, ¿no? Eso es lo que Claro, uno entiende doctor, por tráfico, ¿no? sería el movimiento que materializa el derecho empresarial. Claro, o las formas en las que se mueven las distintas empresas en el mundo, ¿no? En el mundo económico y cuya herramienta es el derecho. Para que se muevan, usan como herramienta el derecho, ¿no? En este caso, si vemos desde un punto de vista macro en el que el mundo existe, porque las grandes empresas que son los operadores mundiales de la economía, lo que hacen es variar, transformar, fusionarse, escindirse para una mejor operación, para un mejor desempeño, para buscar eficiencias, esas herramientas las tienen de dónde las sacan esas herramientas para poder modificarse, para poder transformarse. ¿De dónde sacarían esas herramientas? De una regulación específica, ¿no es así? Una regulación que les diga, oye, es seguro ir de este lado, no solamente para ti, sino para todos los demás interesados. Porque como hemos hablado desde un inicio, las empresas no solamente son llamadas empresas por por el fin absoluto de lucro que tiene, sino también porque genera determinada influencia en la sociedad. Genera muchos beneficios, pero también podría generar perjuicios si es que no hay una regulación clara. Me explico, por ejemplo, en una reducción de capital. ¿Por qué se tendría que publicar esto en el diario oficial del peruano, una reducción de capital? ¿Por qué tendría que publicarse una reducción de capital? O una escisión de patrimonio, o una fusión. ¿Por qué usamos la herramienta jurídica de la publicación, de la publicidad, para que esto sea de conocimiento de todos? Claramente porque nadie sabe si es que esta empresa se está portando bien o se está portando mal, si está escindiendo algún patrimonio para dejar de pagar deudas o para después declararse insolvente, ¿no es así? Esta publicación, digamos, este acto de publicación, por muy burocrático que parezca, tiene una finalidad muy de protección frente a todos la de sociedad en cuanto a lo que sucede en una empresa. Ustedes saben que las empresas son sociedades, por lo general, sociedades anónimas. No tienes que hacer absolutamente nada público para poder, por ejemplo, comprar y vender acciones. ¿No es así? Es una sociedad anónima, ¿no? Hay un velo societario, hay una estructura de derecho privado que hace que la autora Bravo, por ejemplo, pueda vender sus acciones con un papel firmado, pegado en matrícula de acciones que solo ella y yo lo sabemos. Claro, ustedes dirán después, no, doctor, pero la SUNAT le pide esa información. Sí me pide la información la SUNAT. Evidentemente, alguien tiene que saberlo, ¿no? Pero le pregunto, ¿la información que SUNAT le pide a ustedes es pública o es privada? Es entre SUNAT y nosotros. O cualquiera puede ir, la doctora Lucas puede ir a la SUNAT. Quiero saber en la empresa Bravo Consultores SAC si es que sigue siendo la doctora Bravo la propietaria de las acciones, la titular de las acciones. No puede, ¿no? No puede, ¿no? O sea, tiene que preguntarle ella misma, oye, ¿qué pasó con las acciones? ¿Eres sigue siendo accionista? Sí, sigo siendo accionista, vendí una parte, o quizás vendí la mayor parte de mis acciones para poder financiar un proyecto, lo que fuere, ¿no? Pero esa información no es pública, o no debiera ser pública, ya sabemos lo que pasa, ¿no? A veces hackean a la SUNAT, hackean a los bancos, pasa algo y todo el mundo nos enteramos de lo que sucede, ¿no es así? Pero en teoría esa información es privada, ¿ok? Entonces, ¿a qué les suena a ustedes concertación empresarial? Concertación empresarial. ¿A qué les suena a ustedes concertación? Ahí les he puesto palabras clave para que ustedes puedan llegar ustedes mismas y mismos a una definición. Saben que es bien aburrido que el profesor venga y les dé las definiciones como paporreta como colegio, ¿no? La idea de esto es pensar todos. Yo ya pensé, ahora me toca pensar con ustedes, ¿no? ¿Qué es concertación empresarial? Doctor de la Cruz. ¿Qué tal, doctor? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, aparte, yo lo acabo de leer justo ahorita, no sé si el término está bien, pero era cuando se unían dos o más empresas para compartir funciones, asociaciones, etcétera. Ya. Ahí lo he puesto, ¿no? Conjunto de actos jurídicos que permiten la circulación, transferencia y modificación de bienes y derechos. Evidentemente estamos en un curso de derecho de la empresa, ¿no? ¿Bienes y derechos de quiénes?
de las personas jurídicas, ¿no es así? Porque acá cuando hablamos de todo esto que es concertación, que es esto, nos olvidamos un poco del concepto de empresa como término económico y nos pegamos más a lo que es persona jurídica. Cuando hablamos, recuerdan ustedes, porque han sacado 20, 18, 16, unas notas que como si todos vinieran a mi clase, el final va a ser un poco más complicado. Esta es una pequeña muestra de lo que va a ser el final. Digamos, un 20% de lo que va a ser el final. Todos coincidieron en que cuando hablamos de persona jurídica hablamos de algo diferente, pero también necesario cuando lo vinculamos con el término empresa. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos más de persona jurídica que de empresa. Acá quiero partir de esto, por favor, para que no se confundan en lo que va a venir más adelante, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, las personas jurídicas, como ya lo hemos conversado, tienen su personería jurídica propia, tienen su autonomía propia. Todos son autónomas y tienen su propia personalidad, su propio patrimonio y su propia funcionalidad. ¿Y es igual o diferente a la de los accionistas? Pasó un grillo, pasó la bola de paja del desierto. eh, eh. ¿Es igual el patrimonio que tiene la persona jurídica que el accionista? ¿Es igual? Doctor Angulo. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, no es igual porque la persona jurídica tiene personalidad, que tiene una identificación propia, entonces no puede el accionista tener el mismo patrimonio que el de la persona jurídica, ya que ésta tiene su propio patrimonio. Justamente lo conversamos en las primeras clases, ¿no es así? Que los actos constitutivos, ¿no? El acto constitutivo en sí mismo de una persona jurídica genera este efecto, ¿no? Que es la separación del patrimonio, ¿no es así? La clasificación del patrimonio empresarial y el patrimonio personal, ¿no es así? ¿Se acuerdan, no? Por eso es importante que todos vayamos a la clase 1 de cuando en cuando. Doctora Quirós. Sí, doctor, solo para complementar, habíamos hablado de lo que era la sociedad o empresa, persona jurídica con responsabilidad limitada y por lo tanto el patrimonio tanto de uno de los accionistas, de un socio, va a ser diferente al patrimonio conjunto de la empresa aparte, así como las deudas, por ejemplo, cada uno con su propia deuda. Digamos, en términos jurídicos es cada uno asumiría las propias obligaciones en la proporción que le corresponde, ¿no? ¿No? Y sería responsable con el patrimonio que tiene, ¿no? Las deudas personales con las deudas empresariales son diferentes, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, esta concertación, ¿cómo la podríamos dividir? Con pérdida de la personalidad jurídica y sin pérdida de la personalidad jurídica. Por algo he dicho lo que acabo de decir hace unos segundos. ¿Cómo sería una con pérdida de la personalidad jurídica? ¿Cómo sería uno con pérdida de la personalidad jurídica? Con esta parte. ¿Cómo sería una así? La tienes diapositivas hace tiempo, creo, ¿no? Doctora Quirós. Sí, doctor. En este caso, leyendo lo que dice la diapositiva, me imaginaría bueno, dos empresas que van mucho más allá que simplemente colaborar entre sí, sino que ya juntan lo que son sus patrimonios para formar uno solo como fusión. Y Y en donde, cuando, claro, hay una fusión, hay diferentes tipos de fusión, ¿no es así? Pero la que todos conocemos es la fusión por absorción, en donde desaparece una. Vamos a hablar de ella claro, un poquito más adelante. ¿Y cómo sería sin pérdida de la personalidad jurídica en todo caso? Si una es con pérdida de la personalidad jurídica, quiere decir que desaparece, ¿no es así? Que la personalidad es es la forma como se manifiesta la vida de la persona jurídica, ¿no es así? Doctora Quirós. doctor, aquí tal vez, por ejemplo, recordando un poco las clases de renta, había visto lo que era los contratos de colaboración empresarial, en donde, no sé si tiene que ver con esto, pero lo asumo que sí, porque cada empresa, si bien es cierto, se van a juntar por intereses comunes, porque tal vez una tiene algo que la otra no, cada una conserva su personalidad jurídica, su autonomía, pero están cooperando mutuamente. Ya, pero también podría ser, no tanto así, eso es un contrato, ¿no? Lo que usted me está diciendo, ¿no? O sea, una cosa son contratos
Otra cosa son, por ejemplo, reorganizaciones societarias, ¿no? O sea, es diferente, o sea, es diferente el pacto que existe entre los accionistas para que esto camine como va o que cambie la estructura en sí misma. Doctora Bravo, Doctor, disculpe, ¿se me escucha? ahora sí. No sé si el ejemplo es el correcto, así que corríjame si ando mal, pero podríamos hablar de las multinacionales que se encargan de gestionar ciertas empresas en cuestiones de moda, como por ejemplo, Versace es posiblemente sea una empresa, pero pertenece a otra empresa matriz. Conserva su personalidad jurídica, pero sigue perteneciendo a una compañía, sin perder Sí, y está bien en términos generales lo que usted dice, o sea, es innegable que Versace tenga la matriz en Francia y las demás sean pues sucursales o filiales o tiendas comerciales o representantes de ventas. Es diferente, pueden haber diferentes maneras de estar en otro país. Pero cuando hablamos de tráfico jurídico, ¿no? Entonces, y hablamos de tráfico jurídico de concentración, perdón, empresarial, y hablamos que no existe la pérdida de personalidad jurídica, podríamos poner el mismo ejemplo que usted ha señalado. ¿Qué pasa si Versace en todos los países tiene sucursales? Imagínese, ¿no? Que tenga sucursales en todos los países, cosa que no es así. No es así, ¿ah? No es que no es que las tiendas de acá sean sucursales de otras tiendas matrices. Posiblemente son representantes nada más o alguna subsidiaria o una filial, no lo sé. ¿Qué pasaría ahí? Ellos, a partir de ahora, Versace decide, la matriz, como ha dicho la doctora Bravo, decide que ninguna sucursal en el mundo va a tener un directorio propio, nacional, que solo el directorio de la matriz va a ser el que va a dar las directrices. ¿Qué tendría que hacerse ahí? Ese cambio de estatuto en el que elimina el directorio de una empresa peruana, por ejemplo, que es la sucursal peruana, ¿sería una transformación de la compañía o sería sencillamente una reorganización? No me miren con sus caras de incrédulas y de que no entendieron la pregunta. Si es que yo elimino el estatuto, perdón, si es que yo elimino en el estatuto al directorio y hago que a partir de este momento ninguna tienda Versace en el mundo que pertenezca a la sucursal nacional de la matriz elimine el directorio, ¿qué pasaría ahí? ¿Estoy reorganizando la empresa o sencillamente he hecho una modificación de estatuto para cambiar y sacar el directorio? Si la orden viene de arriba, y acá hay varias compañías que manejan diferentes sectores, podríamos hablar de una reorganización, ¿no? ¿Es así? Es decir, el patrimonio de una pasar a la otra, transferir acciones o transferir activos, hacer que esto sea más eficiente. No es siempre el omitir o el reducir el directorio o el número de directores o el tener menos accionistas o el cambiar de gerente general, eso no pertenece a lo que hablamos cuando conversamos de concentración empresarial sin pérdida de la personalidad jurídica. Cuando es sin pérdida de la personalidad jurídica, se habla de una reorganización empresarial, que cambias los activos a la otra compañía, que haces movimiento, que generas tráfico jurídico de bienes y derechos dentro de las compañías, pero que ninguna de ellas pierde su personalidad jurídica, es decir, ninguna de ellas se extingue. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ¿qué es la fusión? ¿Qué es la fusión? Eso lo van a ver, ¿qué ciclo estamos? ¿Sexto, séptimo? Lo van a ver por lo menos en un par de cursos más. Y los que van a empresa lo van a ver en unos 4 cursos más. ¿Qué es una fusión? Doctor Marquina. Bien, doctor, la fusión sería un proceso mediante el cual dos empresas se unen para formar una sola y que podría ser, como mencionó, por absorción, en donde una queda el nombre de una y, y la otra se integra a esta, o mediante la formación de una nueva. O sea, ambas, digamos, se despiden de sus nombres para formar una nueva entidad. Bien. Doctora Lucas. Gracias, doctor. Sí, doctor, Doctora- buenas tardes. Bueno, en la fusión es como que
como dijo mi compañero, ¿no? Una absorción, donde se unen, No ¿no? es, Más no es lo empresas. mismo, no es lo Una mismo una forma fusión de, que una absorción, no es lo sí, mismo una fusión que una una absorción, forma es diferente. ¿Ah? de reorganización empresarial también, en donde varias sociedades se van a disolver y algunas lo van, bueno, se van a disolver y en esta disolución se puede transferir patrimonios y también sus socios mismos de la otra sociedad. Ya, otra Bravo. Doctor, la fusión es en sí una operación que puede suceder no solamente entre empresas, sino también en sociedades, en las cuales se va a evidenciar una combinación del patrimonio. En la mayoría de veces estas dos sociedades van a formar una nueva, pero hay una forma de fusión en la cual una de las sociedades absorbe a la otra, pero lo que prima acá es la combinación o la confusión, como lo dice el PPT, del patrimonio que producen que estas personas jurídicas. Ya, y cuando hay una fusión por absorción, se entiende que una desaparece y que en consecuencia de ello se pierde la personalidad jurídica, ¿no es así? Ujú. Básicamente lo que han dicho es correcto, o sea, lo que pasa ahí es de que no solamente el patrimonio, o sea, patrimonio es lo final, vimos los balances, qué significa patrimonio, ¿no? Al final del día, ¿no? ¿No es así? Pero cuando hablamos de activos y pasivos, ¿qué pasa con los activos y pasivos en una fusión? O sea, los pasivos, ¿se acuerdan que hablamos de pasivo corriente, pasivo no corriente, activo corriente? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa parte? Que conversamos y nos tomamos un poquito de tiempo para explicarlo. ¿Qué pasa cuando me hago una fusión por incorporación? ¿Y qué pasa cuando hago una fusión por absorción? ¿Cuál es la diferencia entre esto que ustedes encuentran en estos conceptos que les he puesto acá en la diapositiva? Doctora Lucas. Sí, doctor, los patrimonios que usted mencionaba sobre el activo y el pasivo, como ya una se extingue, entonces pasan a formar parte del patrimonio de la nueva sociedad que se ha creado. Por ejemplo, en el de la absorción pasaría a la sociedad que ha absorbido a la otra, porque la otra ya se murió. En cambio, en participación se pasa, como por ejemplo, hay una empresa A y una empresa B y estas empresas se desaparecen para crear una C, una tercera. Entonces, esta empresa C va a absorber el patrimonio de la empresa A y de la empresa de la empresa A B. ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás segura que en esta fusión se podría generar una tercera empresa? eh, ¿No sería mejor decir que hay una empresa A y una empresa B y la empresa B absorbe a la empresa A y de esta Este es manera la en el de empresa A absorción. desaparece? Ya. Sí, Pero sino la que hay empresa, por incorporación. ya, pero la incorporación, ¿no sería mejor decir que la empresa B incorporó a la empresa A? ¿Cuál sería la diferencia entre incorporar y absorber? Esa es mi pregunta, doctor de la Cruz, y después doctora Quirós. ¿Qué tal, doctor? Bueno, a ver, de lo que yo pude leer ahora en la PPT ya hace unos días y lo que estoy investigando, creo que la diferencia recae en que, ok, tenemos en sentido de que pierden la personalidad jurídica, pierden los patrimonios, en la absorción se da cuenta de que toda la propiedad se va a otro porque va a absorber, uno absorbe a otro. En la incorporación, no sé si está bien el término, pero sería que crean una nueva, que dos empresas crean una nueva empresa. Entonces pierden la personalidad jurídica y los socios forman parte de esa nueva empresa, pero en la absorción no. En la absorción solo Entonces, tenemos que una empresa es lo absorba que a la otra. la doctora Lucas nos quiso decir. Nos quiso decir cuando metió el ejemplo de la C, ¿no, doctora Lucas? Se metió la empresa C, ella quiso decir que la A y la B constituyen a la C. Eso es lo que quiso decir la doctora Lucas. Y Sí, luego constituir la C le remite todo, pasivo, activo, todo. Eso es lo que quiso decir, ¿no? Ok, gracias, doctor de la Cruz. Doctora Quirós. Y después la doctora Bravo. Sí, doctor. Bueno, en lo que puedo entender por función por absorción, además de decir que una empresa absorbe a la otra, en cuanto a los efectos que esto puede producir, es que la empresa que va a absorber va a continuar existiendo con su misma personalidad jurídica. Solamente que las empresas que han sido absorbidas
como mencionó mi compañera, se van a extinguir y todo el patrimonio y las obligaciones que tenían pasan a esta empresa que la ha absorbido, la empresa A, por ejemplo. Pero lo que ocurre con con la fusión por incorporación es que, también como lo dice en la PPT, estas empresas todas se van a, por así decirlo, extinguir, pero entre todas ellas van a crear una nueva empresa y tal vez todas las obligaciones y derechos que tenían se van a fusionar en todas ellas. Esta nueva empresa va a sumar todas estas obligaciones y patrimonio que tenían las empresas que anteriormente tenían personalidad jurídica, pero ahora ya no la tienen. Bien. Doctora Bravo, ¿eso es lo que iba a decir? Como había cambiado de PPT, pensé que ya no era necesario. No, no, no. Estoy pidiendo su opinión y luego ya empiezo lo otro. Bueno, mi opinión no dista mucho de lo que dijeron mis compañeros. En cuanto a la incorporación, a la fusión por incorporación, encontramos que empresa A y empresa B van a funcionar sus patrimonios, pero van a formar una empresa C, o sea, van a incluso cambiar de nombre, de constitución, de estatuto y demás. Mientras que en la fusión por absorción tenemos empresa A y tenemos empresa B, pero es empresa B la que va a desaparecer y su patrimonio va a funcionarse al de A y va a seguir siendo empresa A. Sin embargo, va a tener este nuevo elemento constitutivo. ¿Y por qué harían eso, doctora? En el primer caso, ¿por qué harían una fusión por incorporación? ¿Cuál sería la finalidad? Mm, Yo cuando vienen clientes a preguntarme, decirme, doctor, quiero hacer una fusión por incorporación. Sí, queremos constituir otra empresa. Ya, pero ¿por qué? Te les pregunto siempre, ¿por qué? Bueno, me Para falta un todo el poco de... salón. Esta pregunta va para todo el salón, doctora Bravo. Usted siga contestándome, ¿eh? Contésteme nomás, pero le digo, es una pregunta abierta también, ¿no? ¿Por qué elegiría, doctora Bravo, usted una fusión por incorporación y no una fusión por absorción? Buena pregunta, ¿no? Para la siguiente clase van a hacer un paper en grupo y van a responder esa pregunta. ¿Por qué elegiría una fusión por incorporación o una fusión por absorción? Porque también piensen en esto, tranquilamente puedo venderle mis activos a otra compañía y se acaba el asunto. Me quedo sin problemas. Me quedo con las deudas nada más y me fijo cómo las voy a pagar. Pero no todo tiene que ser absorción o no todo tiene que ser incorporación. Entonces, anoten porque es un paper como todas las semanas. Vamos a tener el paper. Lo van a enviar el domingo, máximo al mediodía, para poder yo leerlo, ¿no? Ya saben, a modo de ensayo. Van muy mal la primera parte, la tercera nota, y se los voy a pasar. No sé cómo hacer con ustedes. Entiendo que se debo pasarlo por mail a cada uno y de verdad es bastante trabajoso hacer eso, buscar 70 mails, pasar uno por uno, o tomarme unos 10 minutos la siguiente o subsiguiente clase para darle a cada uno la nota al final de de la misma, los que estén, los que le interesa. eh, o mejor hagamos esto, a los que les interesa saber su tercera nota, me envían un mail el siguiente lunes todavía, después, antes de de nuestra clase, para yo hacer una lista y les contesto a cada uno mail por mail cómo van la línea que tengo de su registro. Yo tengo un registro en físico como profesor viejito, así un Excel en físico donde tengo todas las notas, ¿ok? Entonces, los que están interesados en saberla me envían el mail con copia de la doctora suyo y lo vamos mirando. Pero, ¿entendieron cuál es la finalidad del paper o no? En este caso, ¿por qué elegiría una fusión por absorción y no una fusión por incorporación? ¿No es así? ¿Qué pasa si un cliente va a su estudio de despacho ahí en el medio de la zona financiera y les hace la pregunta, doctora, ¿pero qué es la diferencia, doctora Bravo, entre estos dos? Bueno, acá eliminas esta, creas la otra, acá una absorbe la otra, es más o menos, ¿no? La doctora Bravo le explica cuál es la dinámica de la fusión por absorción y por incorporación. Se la explica. Ya, entonces, ¿cuál elijo, doctora? Entonces la doctora contestará, depende, señor empresario. Depende qué es lo que usted está buscando. Esto es un spoiler que le estoy dando para que ustedes hagan su paper. Depende qué es lo que está buscando. Si una organización simple, si quiere pasar experiencia quizás de una empresa a la otra, si quiere, o si no quiere hacerlo, o si quiere empezar fresco, si quiere tener una personalidad jurídica distinta porque hay una empresa muy antigua que tiene muchos problemas y usted lo que quiere hacer es tener un respiro para poder empezar otra vez, pero también sin perder el know-how que tienen estas dos. No lo sé, se los dejo ahí para que ustedes también lo piensen, pero
ustedes pónganse, son grupos de ¿cuántos son? ¿De 7? 7, 6 por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, 3 son los empresarios y 3 son los abogados. Y eso es como el mood court. O sea, los 3 tienen que ir a preguntarle a los abogados, a decirle, ¿cuál elijo? ¿Y por qué? Entonces, los otros tienen que decir, ya, bueno, entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa es lo que buscas? Tienen que hacer ese trabajo. Tienen que conversar entre ustedes. Las reglas del juego no la he estado cumpliendo hasta la primera parte del curso, respecto a ponerle 0-0 a los que no habían participado. He puesto 0-5 para que no se hagan tan jalados, ¿no? Pero yo les voy a preguntar a cualquiera del grupo. Y ojo, los del grupo que siempre participan no se van a ver perjudicados por los que nunca participan. Los que nunca participan y no vienen y no contestan, ellos tienen 0-0. O sea, los papers, si yo veo que hay un alumno que siempre está hablando, que siempre está contestando, siempre está participando de forma muy válida, y yo le pregunto, porque voy a ver en la lista quiénes son, y lo que le voy a preguntar son los que nunca hablan. Y es como darles una oportunidad a los que nunca hablan. Pero no les voy a perjudicar a los que siempre están participando. Sería injusto, ¿no es así? Entonces, a los que siempre participan, se los pregunto y les digo, por ejemplo, doctora Lucas, doctora Bravo, doctor Quirós, ¿no? A los que siempre vienen les pregunto y seguramente me contestan. Pero los demás tienen 0-0. Entonces, si no están en la clase y no contestan las preguntas, tienen 0-0. Estoy haciendo una recapitulación de las normas, ¿no? ¿Se acuerdan de la norma, no? ¿Se acuerdan? Esto lo dije en la primera clase. Pero no puedo perjudicar a los que sí vienen, a los que sí participan y a los que sí entienden y a los que investigan. A mí cuando alguien me dice, doctor, la lectura que dejó en el campus, yo puedo definir esto, lo otro, me emociono. Pues es el 1% de lo que hay. O sea, cuando escucho las clases, doctor, la lectura del tal, ¿no? Dijo tal, y no entendí, qué genial que no haya entendido, lo conversamos, ¿no? Lo conversamos, porque para eso están las lecturas. Pero bien, estamos claros, ¿no? Es un paréntesis para las normas, nuevamente las normas, recapitularle de la clase. ¿Estamos claros ahí o hay alguna duda? Ninguna duda. Ok. Entonces, ya hablamos de lo que son esos dos tipos de fusión y ustedes tienen como trabajo investigar por qué elegirían cada uno de los tipos de fusión. Incorporación y absorción. Entonces, ¿cuáles serían las etapas? No importa la que elijan. ¿Cuáles serían las etapas que ustedes tendrían que pasar para poder llegar a la fusión? Doctora Lucas. Sí, doctor. Como ustedes se nos muestra en su PPT, por la prefunción, yo entiendo que es la etapa en donde vas a estudiar al mercado y vas a analizar y poder elegir con qué empresas fusionarse, ¿no? Y es que es una de las primeras etapas, la más importante. Y Y la además, y fusión, además de ese estudio de mercado, ¿qué otro estudio debería hacerse? El estudio de otro, mercado es un estudio económico, ¿no es así? ujú, Es un estudio que le dice cuál es la viabilidad o no del potencial negocio que usted quiere hacer. Eso es el estudio de mercado, ¿no? sí. Pero ¿qué otro estudio usted, doctora Lucas, recomendaría a su cliente hacer a la compañía que va a absorber o que va a eliminar para hacer una nueva? ¿Qué recomendaría usted, doctora? Eh, También que se analice los patrimonios, el patrimonio de la empresa, que ¿Y ese estudio cómo se llamaría? Si es que el del mercado es el contexto económico y la vinculación o aplicación que puede tener o influencia que puede tener la empresa que usted está fusionando, ¿no? ¿Cuál sería el estudio que faltaría? ¿Cómo le vendo algo si no reviso qué, doctora? el No, balance, ¿Ah? el balance general de la empresa. Es una partecita del estudio que tiene que mirar. Doctora Ramos, Valeria Ramos, bajó la mano de nuevo, no sé. ¿Quiere hablar Sí, con la doctora? Baja, sube no, sí, que tengo un problema acá con mi con Bueno, su, con su. doctor, sí, con mi mouse tengo un problema acá. Doctor, aparte de lo que es investigar el tema de lo que es el mercado, también podría ser lo que es el tema de la competencia en sí. Ya, competencia en sí, ya. Ok, ya, imagínese que también ya lo tiene. ¿Qué otra cosa falta, doctora Bravo? Doctor, justo yo acabo de plantear un caso en el que posiblemente pueda entender el por qué los empresarios quieren hacer absorción. Y es que, por No, ejemplo, no, 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 no responda acá. ok,
No, ese es para el paper. Escúcheme, la pregunta que tengo ahora es, aparte del estudio de mercado, la competencia que acaban de señalar, ¿qué estudio es necesario para yo poder hacer una absorción, una incorporación? El ¿Qué estado legal de la persona jurídica que desea fusionarse. Por Exacto, ejemplo, si una tiene una exacto. denuncia y está investigado por lavado de activos y puede afectar directamente al patrimonio de la... Claro que sí, alguien que esté investigado va a salir una nueva resolución que la vamos a estudiar, también léanla, la sentencia que ha salido esta semana de la ley 3424, búsquenla por favor, que acaban de, por primera vez en la historia del Perú, acá le han sancionado a una persona jurídica. ¿Se acuerdan de que hablábamos de que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal al principio? ¿Se acuerdan? Y que discutía yo con un profesor y el profesor me decía, no, que no tiene, que no tiene, que no tienen, y yo le decía, que sí tiene, que sí tiene, que sí tiene, ya, esta semana me han dado la razón, el Poder Judicial me ha dado la razón y han sancionado, o sea, escucha, han pasado 5 años de esa discusión y la discutimos todos los años que nos vemos en los desayunos y los almuerzos. Y acaban de sancionar a una persona jurídica, acaban de poner una multa y acaban de, que creo que la van a disolver. Y el gerente general se va a la cárcel 35 años. Tienen que buscarla, por favor. Véanla en Google, véanla en LinkedIn, la conversamos la siguiente semana. Los que tienen 00, si quieren, mándenme un correo electrónico y pueden exponer esa sentencia y cuál es la responsabilidad administrativa en unos 5 o 10 minutos máximo. Los que les interese levantar su nota, ¿no? Los que tienen 20 ya para qué, ¿no? Pero es interesantísima esa sentencia. Pero bien, entonces, la doctora Bravo le dio al clavo, porque dijo el tema legal. No solamente el tema legal está relacionado con la responsabilidad administrativa de las empresas, que es lo que hemos visto en una presentación de este curso, sino también, por ejemplo, con los accionistas, a quién le vas a comprar, qué cosa vas a fusionar, cómo va el patrimonio, quiénes son los accionistas, qué va a pasar con esos accionistas cuando yo fusione, ¿van a desaparecer o van a también estar absorbidos acá en mi compañía más grande? ¿Qué va a suceder? ¿Les voy a comprar? ¿Se va a aumentar el capital? ¿Va a reducirse el capital? ¿Qué va a suceder con esa absorción o con esa incorporación? ¿Me entienden? Hay muchísimas cosas que analizar en una fusión. Y todo eso parte del conocimiento que tengan ustedes de la situación legal de la empresa. Lo que ha comentado la doctora Bravo es una parte del due diligence, porque la investigación legal se llama due diligence, debía diligencia, y radica principalmente en toda la información legal que ustedes revisen de la otra compañía y las declaraciones que ustedes revisen de otra compañía. Como retomo lo que la otra Bravo ha dicho, es una parte que es de contingencias, ¿ok? Es un hallazgo, son contingencias. ¿Qué cosa dice la contingencia? La doctora ya puso un proceso penal de lavado de activos, por ejemplo, gerente general, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo harías tú esa fusión? Igual absorberías, igual habría un impedimento para que tú lo puedas hacer, no habría un impedimento para que lo puedas hacer. Tendrías que analizar punto por punto, caso por caso. Es bien complejo de hablar de esto en una clase en la que tengo que pasarlo, digamos, para mencionarlo, pero mi pregunta, la del paper, ténganla en la cabeza mientras vamos a ir hablando, ¿ok? De esto, porque les va a servir un poco para plantear el tema. A mí lo que me importa es que investiguen, no me importa su ChatGPT, no me importa su meta, no me importa que investiguen, que entiendan por qué elegiría un empresario una de ellas dos. No le permitió a la doctora Bravo que lo diga, porque sería un spoiler seguramente. Entonces, cada uno tiene que tener su propia conclusión. Si el grupo uno tiene la misma conclusión que el grupo 2, si lo pone el mismo caso, yo entiendo que están compartiendo información y que es absurdo. Esto se llama carrera. El que hace la mejor labor, el mejor trabajo, tiene mejor nota, ¿no? Entonces, la prefusión, que es el estudio de mercado, el due diligence, la competencia, todo lo que ustedes quieran hacer para estar seguros de que lo que están haciendo va por buen camino. La fusión en sí misma es el procedimiento propiamente dicho, y la posfusión, ¿por qué tendríamos que tener una etapa que se llame posfusión? ¿Por qué? Puedo dejarlo ahí, doctora Lucas. Para ver que la fusión que se ha dado a través de la prefusión, si es que ha tenido éxito, ¿no? Si es que ha rendido fruto Si es que cumplió o los cumplió con objetivos lo que que, esperaban, ajá, cumplió el objetivo que se ¿no? esperaba. Doctora Bravo, ¿está de acuerdo con eso? Sí, doctor, en general, no me acuerdo cómo se llamaba en específico, pero la empresa sí hace estos estudios de cómo son los resultados de sus propias decisiones. Eh, en, en- si hablamos de una fusión por absorción, la misma persona jurídica ya constituida con el patrimonio de la otra empresa dentro de su propio patrimonio puede decir, ¿nos convino o no nos convino hacer esto? Tengámoslos en cuenta para futuro. Sí, pero digamos, la doctora Vargas.
Gracias, doctor Bravo. Yo creo que se hace una posfusión porque lo que se busca es justamente analizar, evaluar y estudiar cómo cuál ha sido el resultado de esa función, de esa fusión, ¿no? Y si es que es positiva o negativa, o en todo caso, si es que es negativa, ver cómo solucionar, ¿no? Ya difícil, ¿no? Solucionar una posfusión, ¿no es así? Sí, es difícil, pero en todo caso tratar de rescatar algo, porque igual siempre se saca siempre lo bueno de lo que se ha fusionado, ¿no? La veo positiva el día de hoy, doctora Vargas, muy bien. Pero, ¿por qué es difícil solucionar si es que se dieron cuenta de que va mal una fusión? Porque es casi imposible solucionar un tema después de la fusión. Doctora Bravo, Doctor, probablemente no sea imposible, pero quizá el remedio termine siendo peor que la enfermedad. ¿por qué? Porque imagino que el proceso de fusión cuesta, el proceso de fusión necesita de un estudio claro. Y, ojo, doctor, me gustaría aclarar que no, que estoy tirando respuestas instintivas, no he leído ninguna norma. Bueno, continúo. Posiblemente el retroceder estos trámites sea incluso más costoso o tenga consecuencias incluso peores a nivel legal. Pero ¿cómo revivir un muerto, no? O sea, lo que yo me pregunto es, ¿cómo revivir un muerto? Porque si ustedes hacen una fusión por absorción, muere uno, desaparece una empresa. Si hacen una fusión por incorporación, desaparecen las dos empresas y se crea una nueva, ¿no es así? Entonces, ¿cómo revivir un muerto? Por eso yo es casi imposible, ¿no? Porque ¿qué tendrías que hacer? ¿Usar la persona jurídica anterior, solucionar algo y volver a hacerlo? O sea, no hay forma de solucionar un problema ya muy de fondo en una fusión, porque ya no hay dónde ir. No sé si me entiende. Ya no hay dónde ir. Ya al absorbido se murió, a los incorporados también se murieron, ¿no es así? Entonces, ¿qué cosa queda? Creo que la doctora Vargas fue la que dijo. O sea, en adelante ver ya qué mecanismo alternativo, diferente, ya cualquier tema societario podrías encontrar para mejorar tu posición. Pero ya el tema societario, corporativo, jurídico, anterior, ya no lo puedes ver. Ya no hay personalidad jurídica que pueda ayudarte. No sé si me siguen. Doctora Vargas. Doctor, una consulta, ¿cuál sería un problema muy de fondo? Porque yo imagino que cuando hay una fusión, básicamente se trata más que todo de incompatibilidad dentro del trabajo del personal o también de la visión que tenga la No, empresa. la ¿Cuál es fusión el no problema muy al fondo La que se fusión, la podría dar? fusión no tiene mucho que ver con el tema laboral, la verdad. La fusión tiene más que ver, no quiero spoilear el trabajo que van a hacer ustedes, pero la fusión tiene más que ver con el tema corporativo y de decisión de los accionistas a determinado nivel. ¿Por qué? Porque hay muchas veces las fusiones se dan entre empresas que son del mismo grupo económico, ¿no? Muchas veces. Otras veces alguien quiere comprar una compañía y en vez de comprar acciones lo que hace es fusionarla a su empresa más grande y la fusiona por absorción. Entonces ese mercado que estaba atendiendo esa empresa llega a la más grande. Uno de los ejemplos que hay hoy por hoy, que no lo van a poner en su paper, usen otro, es el de Maersk. Maersk es un operador logístico a nivel mundial, uno de los más grandes operadores logísticos a nivel mundial. Y Maersk lo que ha hecho es absorber y desaparecer a todos los operadores logísticos en el Perú, por ejemplo, a varios. Ha comprado como 5 en el Perú. Los ha absorbido, no los ha comprado como que compro unas acciones y tengo el control de la compañía, sino que ha absorbido estas empresas. ¿Ok? Doctora Valeria Ramos. Sí, doctor, entonces prácticamente los problemas que ya se presentan en la postfusión es debido a prácticamente cuando ya había una estructura realmente consolidada, ¿no? Por lo tanto, ya no habría mucho que hacer ante esta situación. ¿A eso se refiere mayormente? Sí, a eso es. O sea, ya consolidaron, ¿no? Ya hicieron un patrimonio, ¿no? Doctora Locke, levantó la mano, doctora Locke, la estamos esperando. Buenas tardes, doctor. ¿Me logra escuchar? Sí. Sí, disculpen las molestias por no prender la cámara, solo que mi computadora está fallando y por eso estuve saliendo y entrando en la clase. Pero para acotar un poco al tema que están conversando, entiendo que cuando una fusión generaría problemas, bueno, mi pregunta va si las empresas en este caso podrían decidir separarse nuevamente y si es posible esto mediante una decisión, perdón.
para en cierta parte poder recuperar. La decisión es diferente, ¿no? ¿Qué es la Sería, decisión, doctor Locke? bueno, la decisión la entiendo cuando dos empresas, bueno, cuando una empresa quiere separarse en dos, para en cierta parte recuperar la autonomía de cada empresa. No, no es tanto así. No, la definición de decisión va más a la separación de patrimonio, más no a la separación de empresa, ¿no? Va más dirigido para eso, o sea, que el patrimonio recaiga en otra empresa es una cosa. Pero no estamos hablando de decisión, ¿ah? Ahorita no, estamos en fusión, estamos en concentración empresarial, estamos en unión, no estamos en separación ahorita, ¿ok? No se confundan, estamos hablando de fusión, estamos hablando de esas cosas. Entonces, no metamos otros temas para que no nos confundamos. Doctora Locke, por favor. Por favor, pero ¿cuál era su duda? ¿Usted quería añadir algo a la discusión? No me quedó muy clara esa parte. Sí, o sea que la forma de cómo se podría solucionar en este caso una fusión cuando al final en la post, Ah, en usted la post dice, bueno, si tengo mucha deuda, siendo mi patrimonio, hago otra empresa y llego al punto anterior, pero con otra personalidad, bueno, es una forma, es una forma. Permítame un segundo, voy a prender. Es una forma, sí, podría ser una forma. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta? Doctora Bravo. Doctor, ¿es posible que en el hipotético caso de querer revivir al muerto se utilice la escisión y que de la escisión se forme la misma, bueno, no la misma, pero una empresa jurídica con el mismo nombre de la empresa ya muerta antes de la fusión fallida? ¿Por qué quieren hablar de decisión ahorita? No entiendo. Lo que usted me dice es, a ver, es posible, ¿ya? O sea, es posible. Pero la persona jurídica que ya no está en el mundo, en el tráfico jurídico, que usted lo que dice es, uso su nombre para hacer algo similar a lo que había antes, y que quiero corregir algo, enmendar algún error, no sé si podrá usar el nombre, la verdad, porque recuerden qué cosa es el nombre de razón social, denominación social, recuerden cuál es la distinción entre esas tres figuras. Entonces hay que tener cuidado cuál quiere usar, ¿no? Porque mi nombre no lo puede usar nadie más. Será un homónimo, ¿no? Ojo que la reputación de las empresas también es fundamental, por eso que existen los nombres de las empresas, para distinguirlas entre las iguales, entre las que están en la misma actividad económica, ¿no? Pinturas, ¿no? CPP, Pato, tienen sus nombres lo de las pinturas. Todos sabemos que es la pintura CPP, todos sabemos que es la pintura Pato, todos sabemos que es la pintura tal, pero por eso existe el nombre. Entonces, no sé si el derecho le otorga a usted esa prerrogativa de usar el nombre de un muerto para ponérsela a su nueva empresa. No sé, no sé. Eso lo dejo también a su criterio para el paper, ¿ah? No sé, no sé. Una pregunta interesante, que es un punto que, si lo ve en perspectiva, es bastante importante para el paper que les he dejado, ¿no? Si lo ve en perspectiva. Bien, doctor Bravo, ¿otra pregunta? Unión de empresas. ¿Qué sería una unión de empresas? ¿Sería una unión societaria como la que hemos hablado, como una fusión? ¿Cómo sería una unión de empresas? Doctora Lucas. Doctora, yo la entiendo como que varias empresas se unen para trabajar juntas, pero cada una de esas empresas sigue existiendo por separado y en ese caso no perdería su personalidad jurídica. Ahora, tengo una duda sobre esto y quisiera saber si es que, por ejemplo, en este caso podría entrar lo que son los consorcios y los joint ventures o, o no, o me estoy equivocando, porque al decir que se unen para trabajar, entonces me recuerda mucho a eso, porque en los joint ventures se unen varias empresas para realizar un proyecto. Y en esta ¿En qué parte, curso, en qué curso han estudiado esos contratos? en renta, ¿Y en qué aspecto han estudiado esos contratos? en los contratos con colaboración empresarial. Y que podrían también denominarse asociativos, ¿no es así? Sí. Ya. Esos contratos son eso, contratos. Son eso, contratos. O sea, son contratos asociativos. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Es la manifestación de voluntad destinada a regular, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no? Patrimoniales. Versus Sí, acto jurídico, que era sin patrimonial porque es el tema genérico, ¿no es así? sí.
Luego viene el Cierto. negocio jurídico que es incluso más genérico que acto jurídico, ¿no? Ujú, ¿No? Porque tenemos sí. acto jurídico y tenemos hecho jurídico, ¿no? En cambio, el negocio jurídico abarca todo lo que nosotros entendemos por nuestra doctrina actual de lo que es acto y hecho, ¿no es así? Si es que conversamos respecto a la unión de empresas, no estaríamos hablando de un contrato, ¿ok? Un cártel, por ejemplo, que es un conglomerado de empresas que coordinan entre ellas para efectos, digamos, positivos y también negativos. Ustedes que están hablando ahora de competencia, que los he escuchado acá algunas doctoras hablar de competencia, de análisis de la competencia, del mercado y todo. ¿Cómo funcionaría un cártel? ¿Qué sería un cártel si hablamos en esos términos? Doctora Bravo. Doctor, en realidad yo quería hacer una pregunta porque tengo una duda bastante grande con respecto a esto, porque según lo que usted me está comentando, los joint ventures no entrarían en esta categoría. No sé si estoy errando. Lo que quiero que distingan es una cosa. Esta unión de empresas es diferente a los contratos asociativos. Los En- contratos asociativos, yo manejo tres toda mi vida: joint venture, consorcio y asociación en participación. Lo manejo tanto que lo enseño en 10º ciclo de régimen PYME. Eso es un tema, doctora Bravo. Contratos, estamos acá en contratos. Esta unión de empresas, no estamos hablando que existan contratos. Esa es una unión generada por el mercado. Una de esta unión es, por ejemplo, los grupos económicos. En los grupos económicos, por ejemplo, Intercorp, o el grupo Romero, el del BCP, o otro grupo de los Brescia, que el grupo Breca me parece que se llama. Estos grupos, las empresas que tienen, son manejadas por contratos de joint venture, consorcio o acción en participación. mm, mm. Tienen que distinguir lo que es un contrato versus lo que es, por ejemplo, para hacerle más claro el panorama a ustedes, un grupo económico. Un contrato joint venture es la unión de dos o más compañías para realizar un fin en común, un proyecto en común de manera temporal, ¿ok? De manera que no sea definitiva. Son proyectos, para eso usamos los joint ventures. Igual los consorcios. Hay diferencias entre un joint venture, entre un consorcio y una asociación de participación. Son tres tipos de contratos asociativos diferentes que se usan en ámbitos diferentes. Es totalmente, estoy diciendo la palabra diferente 20 veces para dejarlo bien claro, es totalmente diferente a lo que es, por ejemplo, un grupo de empresas. ¿Me siguen? No entran acá esos contratos. Eso es otra cosa. Cuando nos veamos en 10º ciclo, ahí lo conversamos a fondo. En el tema, por ejemplo, de los grupos de empresas, para que me entiendan, voy a usar este grupo de empresas porque es lo que todos tenemos a la mano. Intercorp, Grupo Breca. ¿Qué otro grupo económico tienen en la cabeza ustedes? Doctor, ¿podría contar Manpower? ¿Qué tipo de compañías tiene Manpower? Si no me equivoco, de tercerización de personal. ¿De seguridad? ¿Y qué más? Imagínense que tenga de seguridad, imaginemos de otro grado, que tenga de seguridad, de limpieza, seguridad industrial, limpieza industrial, etcétera, etcétera. Tenga 10 empresas, ya es un grupo económico, ¿ok? Y entre ellos no celebran un joint venture, entre ellos no celebran un consorcio, entre ellos lo que es cada uno tiene su autonomía, pero hay una verticalidad, hay una estructura, porque el accionista, esto hablamos de una holding, ¿no? Muchas veces los accionistas principales son accionistas también de estas pequeñitas. Son accionistas de las pequeñitas, de tal manera que se convierte en un grupo empresarial, porque hay una relación directa o indirecta del accionariado, ¿ya? Cuando ustedes han visto corporativo, o no sé si lo han visto o lo van a ver, se van a dar cuenta que hay una cosa que se llama acciones. Las acciones son todos aquellos títulos que tiene, por ejemplo, Genaro Gallo en sus empresas, ¿no? Son acciones con un valor nominal. Cada una de las acciones que yo tengo, por ejemplo, valen un sol en cada empresa que yo tengo. Si tengo 100 acciones, tengo 100 soles en acciones, ¿ok? Cada acción vale un sol. Si tengo 100, tengo 100 acciones. Pero el que yo tenga acciones no quiere decir que yo tenga el control sobre la compañía. Yo puedo tener 100 acciones, pero mi socia, la doctora Bravo, tiene 2 millones de acciones. Ella es la que tiene el verdadero control, porque ella tiene el 99.99%
de las acciones. Entonces, esa titularidad superior o mayoritaria de acciones le da a ella el control de la sociedad. ¿Me entienden? Una cosa es propiedad, control, y otra cosa es poder. Cuando veamos corporativo, se van a dar cuenta que esas tres cosas son fundamentales de entender. Si no entienden esas tres cosas, no se avanza en ese curso. ¿Ok? En este caso, cuando hablamos de propiedad, poder y control, que son acciones, el poder y el control, hablamos de las empresas, de los grupos de empresas. La familia Romero, Dionisio Romero, Paulet y todos los Romero, que son dueños del BCP, tienen un montón de empresas de rubro, desde pesqueras, desde mineras, desde inmobiliarias, desde empresas de seguros, hasta el mismo banco que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el control ahí? La familia Romero, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el poder. ¿Y qué cosa les da el poder? En la mayoría de las acciones del grupo económico. ¿Entienden? Se han preocupado de tener la mayoría de acciones. Entonces, díganme ustedes si las acciones que tienen ellos dentro de sus compañías tendrían que tener autorización de un contrato de joint venture, consorcio o asociación de participación para poder tener el control de ellas. No, ¿no? Entonces es diferente. Bien que me hayan hecho la pregunta para que, para que se la saquen de una vez de la cabeza y avancemos para el siguiente ciclo, la tenga ya más clara, ¿no? Gracias por las preguntas, porque permiten dilucidar también. Esta duda es válida. Yo les hago una pregunta en mi parcial a los alumnos de décimo ciclo de régimen PYME, ¿no? ¿La asociatividad necesita una asociación para poder llevarse a cabo? Pregunta que les hago de saque, porque los términos se confunden. Recuerden que la asociación es una norma societaria o civil. ¿Han leído el Código Civil? ¿Han leído la Ley de Sociedades? ¿Las asociaciones se rigen bajo qué normas? ¿Las civiles o las societarias? Las civiles. Civiles. Las civiles, pero hay una norma registral, ¿no es así? Especial, que hace que si quieres tú tener validez sobre las acciones y decisiones de tu asociación, tienes que usarla para poder inscribirte en registros públicos y poder avanzar con el tema que tú quieres en tu asociación, ¿no es así? Pero la naturaleza, el origen es civil. La funcionalidad va a registros públicos, entonces tiene que haber un reglamento de asociaciones para poder inscribir esas asociaciones en registros públicos. ¿No es así? Pero bien, entonces, con eso le quiero decir que no hay que mezclar papas con camote. Pueden parecerse, pero no es lo mismo. ¿Ok? Doctora Bravo, ¿estamos claros? Doctora Sí, Bravo. doctor. Disculpe, lo único que quería preguntar es que si quería preguntar si Manpower podía contar como ejemplo de unión de empresas. Pero tendría que yo saber, yo no sé mucho de Manpower. Dígame qué cosa hace Manpower. Si no me equivoco, son servicios de tercerización, pero es el ejemplo más cercano que tengo. Por eso quería preguntar si podía usarlo como ejemplo a fin de Sí, entenderlo. siempre y cuando pertenezca, siempre y cuando haya, como les comenté en un inicio, haya una mayoría de accionistas que controle todas las demás empresas que vienen debajo de Manpower o paralelas a Tiene Manpower. empresas subsidiarias. Es que mire, el término de subsidiariedad en cuanto al tema corporativo también es diferente y es un tema muy especial. La gente habla como decir son subsidiarias, como decir, como lo que escucho siempre en mis alumnos, que es, hay que hacer un fideicomiso. O sea, hablan la gente, las subsidiarias, las filiales, las sucursales, son entes especiales, son entes que están regulados por la norma para poder operar en un país distinto a la matriz. Entonces, hay que ver, pues, ¿no? Hay que ver. No sé mucho de Manpower. Yo le puedo hablar del Grupo Breca, le puedo hablar del Grupo Romero, le puedo hablar de ello. Un ejemplo, unión de empresas. Podría ser antes de que Cencosud compre WON. ¿Se acuerdan de WON? Que ya lo compró Cencosud. Antes WON, ¿qué tenía? WON había hecho sus supermercados, pero adentro de los supermercados había hecho compañías pequeñas que uno tenía juguetería, otro era librería, otro era... Dentro del supermercado usted pensaba que era todo de WON, pero no era todo de WON. Entonces, ¿qué cosa habían hecho? Habían hecho empresas para diversificar. Te va mal a uno, pero no le va mal a uno, le va mal a varios. Entonces comenzó a sacar sus propios productos. ¿Se acuerdan que antes solamente ponía productos de terceros? Y después comenzó a sacar productos propios. Y después cuando entró Ecosud, comenzó a seguir productos de terceros. Y quien copió esa idea fue Metro, fue Totus, sacando productos propios. Entonces, podríamos hablar de que los productos Totus, de arroz, aceite, porque han visto que hay aceite Totus, arroz Totus, todo Totus,
lentejas, todo tus frijoles, todo tus. Podríamos hablar de que todas esas empresas, con totus, podrían ser una unión de empresas. Porque no me digan de que Totus puede ser dueño también de los valles donde sacan el arroz o los molinos. Sería muy complicado pensar en eso, ¿no? ¿Qué opinan? Doctora Córdoba, levantó la mano. Discúlpeme que nos pusimos a hablar con la doctora Bravo de diferentes cosas y no le pude dar la palabra, doctora Córdoba. Sí, doctor, justo estábamos hablando, bueno, usted preguntó sobre el cartel, ¿no? Y tengo entendido que se dice esto cuando empresas, que por ejemplo son empresas que compiten en el mercado, coordinan para que, por ejemplo, suban los precios en algunos productos. O sea, hacen una coordinación para que ambas empresas aumenten sus beneficios. Estas empresas, como digo, pueden ser competidoras en el mercado, entonces suben los precios, eh, o sea, coordinan para Pero eso, fijar ciertos. pero eso es legal, ¿eso no generaría un No. perjuicio en el consumidor? Sí, justo también lo que vi investigando es que en realidad esto no es legal, ¿no? Y que quien se ve perjudicado es el consumidor, porque al estas empresas coordinar en un precio, elevar ciertos precios, quien se ve afectado es el consumidor. Lo vimos en el caso de la farmacia, ¿se acuerdan? En el caso de las farmacias, hace un par de años, o el año pasado, si mal no recuerdo, cuando habían mails de Incafarma a Mi Farma, o no sé quién a quién, pero eran de algo de farma, se enviaban mails, oye, los pañales, 60 pañales, paquete de 60 pañales, ponlo en 70 soles. Sí, lo puse yo en 65. No, ponlo en 70. Entonces uno iba a la farmacia X y estaba a 70 soles. En la farmacia Y también estaba a 70 soles. Entonces, bueno, ¿cuál era el perjuicio con el perjuicio al consumidor? Esos 5 soles, pues, ¿no? Son 5 soles que no cuesta ese pañal. Y que si hubiera una competencia transparente, claramente sería 65 soles y el otro debería de bajar el precio para que la gente le compre a él y no al otro. Pero si concertan precios, eso perjudica al consumidor, pues, ¿no? Y es más, estuvieron sancionadas, las multaron y pidieron procedimientos para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero claro, es el Perú, nos olvidamos mucho, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, pero también es lo que hablaban del monopolio, ¿no? Ustedes, yo creo que ustedes tienen claro que es un monopolio, que es un oligopolio, me parece que a estas alturas ya tienen claro qué cosa es eso. Pero también hay monopolios naturales, ¿no? Hay monopolios que el mismo sistema que tenemos nosotros económico permite que haya un monopolio natural. ¿Qué monopolios naturales conocemos nosotros hoy por hoy? ¿No conocen ningún monopolio natural? ¿Legal, por decirlo de alguna manera, si quieren? O sea, ¿Quién habló? Escuché ahí una voz de Ultratumba, de ah, la Cruz. yo, doctor, perdón, disculpe por no levantar la mano. ¿Qué Porque, o dijo? sea, dígame. ¿Cuál fue su ejemplo? Ah, Sedapal. ¿Y por qué sería un monopolio legal o natural Sedapal? Porque no hay otras, o sea, no hay quien compita sí con Sedapal. O sea, es la distribuidora de por sí. Pero ¿por qué no hay quien compita? ¿Por qué usted cree que no hay quien compita? Ah, por administrativo, bueno, hemos entendido de que tiene su entidad administradora, por eso que solo sería Sedapal. Ya, otra Quirós. Sí, doctor. ¿Sedapal sería la única empresa que brinda servicio de agua potable? Porque en sí la infraestructura que se necesita para poder brindar ese servicio es sumamente costosa. Las tuberías o las redes de tuberías, todo ello, una empresa para poder repartirla, ya sea en Lima o en general a nivel nacional, sería una inversión demasiado costosa. Por ello, y ¿Y cree que, porque cree que, pues, cree que sería el ineficiente. problema, usted cree que el problema ahí es la plata? ¿Eso es lo que usted cree? ¿Quién No, cree? Gracias, doctora Quirós. ¿Usted cree, doctora Quirós, que el problema es la plata? ¿Que es es que es muy un, es costoso? ¿Le un parece que ese es el motivo, problema? pero no, es un motivo, pero no, creo que tal vez incluso hay fundamentos legales por los cuales no puede. Supongo que Sedapal es la empresa legalmente autorizada para poder brindar ese servicio. Para Lima, ¿no? Ujú.
Pero yo Porque digo, yo decía un argumento por el cual otras empresas tampoco se dedicarían a esto. ¿no será porque por ley el agua es un derecho humano, protegido? Doctora Ramos. Mayormente se refiere como para poder proteger al consumidor así por el abuso de poder por parte de estos mismos monopolios naturales. Pero el ejemplo de Ceapal es un monopolio legal, ¿no? O Claro. sea, lo que yo pregunto ahí es, ¿por qué, por qué permiten que el monopolio del agua, o sea, la retención, procesamiento, purificación y distribución del agua, sea de una sola empresa por región? En Ica se llama otro nombre, en Arequipa es otro nombre, pero todas son estatales, ¿no? Doctora Quirós. Sí, doctor. Y para continuar justamente con lo que usted estaba diciendo, el agua ahora ha sido declarada como un derecho fundamental, el derecho al agua potable. Entonces, y como lo vimos en clases pasadas, el Estado no puede dejar únicamente a los privados el poder prestar servicios tan básicos como lo es el agua. Y es por ello que aquí también entra lo que es la actividad subsidiaria del Estado para poder prestar ese servicio. Ya, porque digamos, es un derecho humano el agua, ¿no es así? Entonces tiene que garantizar que en teoría que todos accedan, pero no todos acceden, ¿no? También se la ponemos bien difícil, ¿no? Porque invaden, luego piden agua, entonces es complicado, ¿no? No es tan fácil. Pero bien, en cuanto a coordinación y subordinación, ¿qué cosas me pueden identificar ustedes? Coordinación y subordinación, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En coordinación, ahí está, ¿no? Surge para afrontar la competencia dañosa motivada por alguna situación coyuntural. Su finalidad es que la percepción de ventajas individuales sea favorable para los integrantes. Pero la subordinación, ¿de qué deriva? ¿De qué deriva la subordinación? De la concentración empresarial, ¿no es así? De la naturaleza multiarticulada constituido por dos o más empresas jurídicamente autónomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de subordinación y coordinación? La diferencia es que la subordinación tiene autonomía jurídica. ¿Por qué autonomía jurídica? ¿Por qué ponemos como característica autonomía jurídica? ¿Por qué relación de dominación-dependencia? ¿Por qué dirección unificada? ¿Y por qué coordinación? ¿Por qué ponemos otra cosa? ¿Por qué? ¿En qué se distingue, doctora Locke? Y luego la doctora Bravo. Bueno, en el caso de la coordinación, bueno, las empresas colaboran sin perder la independencia ni estar bajo el control de otra ni el poder de otra. En cambio, por el ámbito de la subordinación, en este caso sí hay una empresa que lidera y las demás empresas dependen de ella, ¿no? Pero siguen existiendo por separado. Ya. Doctora Bravo. Si no me equivoco, bueno, si no erro en la coordinación, las empresas van a tener su autonomía jurídica. En lo que se podría diferenciar es que en la subordinación hay una relación en la cual una de las empresas va a depender de la otra, pero en ninguno de los dos casos va a perder su autonomía jurídica. Creo que la autonomía jurídica está dentro de la subordinación para recalcar que pese a que está en una subordinación, no pierde su personería. Tal cual, tal cual. Mantienen la personería, pero en la subordinación claramente es un tema más de pantalla que de otra cosa porque existe control sobre ella, ¿no es así? O sea, hay una subordinación. Yo digo, se hace y se hace, ¿no? Cuando hablamos de transmisión de la empresa, ¿a qué nos referimos con transmisión de la empresa? No es que le transmiten corriente, no. ¿Qué hablamos a qué nos referimos, doctoras, doctores, con transmisión de la empresa? Doctora Bravo. La transmisión de la empresa, o bueno, podría llamarse coloquialmente así, pero sería principalmente la transferencia del patrimonio a otro titular que ya no es el titular conocido por distintas causas, ¿no? Entre ellas la muerte del titular anterior. Ya, y cuando estamos vivos, ¿cómo podemos transmitir, cómo podemos transferir la empresa? ¿Bajo qué modalidades podemos hacer eso? O sea, acá ahí les he puesto la de mortis causa, ¿no? Por causa de muerte, ¿no es así? Por causa de muerte, pero
cuando estamos vivos, ¿cómo podemos transmitir la empresa? Doctora Lucas, Por donación, doctor. por donación, ok, está generosa. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Doctora Stephanie, doctora Rivera, no la veo, solo veo su Doctor, frente. ¿podría ser por un contrato de compra y venta de la Puede ser empresa o compraventa de adquirir acciones, sus bienes y derechos? Creo que compra de bienes y derechos en una empresa que tiene, si hablamos de una persona jurídica que ha sido constituida como una SAC, ¿qué tiene? ¿Acciones o participaciones? acciones, Y si hablamos de una sociedad civil y responsable limitada, ¿qué tiene? ¿Acciones o participaciones? participaciones, Sí, claro. Entonces, las empresas pueden, evidentemente, si uno de los accionistas fallece, la familia, digamos, eh, adquiere esas acciones por herencia, asociación intestada, testamento también. Pero lo importante aquí es definir cómo puedo transferirlas o disfrutarlas. ¿Puedo hacer un usufructo sobre las acciones? ¿Qué tipo de derechos me otorgan mis acciones en una empresa? ¿Solo patrimoniales? ¿También existen derechos políticos cuando uno tiene acciones? ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Qué derechos le otorgan a ustedes las acciones? ¿No he dejado una lectura ahí en el campus de eso? ¿No? Hay una lectura bien interesante, la voy a intentar colgar para que vean, porque eso es una introducción a societario que todavía no llevan, ¿no? Después de este curso, si es que pasan, van a llevar societario, y cuando vean el tema de las acciones y derechos, se van a dar cuenta que hay una utilización bastante masiva de la palabra acción. Se usa la palabra acción en diferentes ramas del derecho, pero la que nos importa hoy por hoy es la acción nominal que se tiene en la compañía, que uno tiene como propietario en la compañía, ¿no? Y que le otorga a ustedes determinados derechos y obligaciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? La siguiente clase hacemos la clase 7 y la clase 8, así que empezamos puntuales. Voy a pasar lista la siguiente clase a las 5 en punto de la tarde, por favor. Los que no están 5 en punto conectados están ausentes. No voy a corregir la asistencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora Bravo, no se duerma, doctora Bravo. Doctor de la Cruz. Ah, doctor, quería hacer una consulta porque, bueno, hablamos con la delegada y le envió un correo sobre las preguntas. No sé si nos podrías esclarecer un poco. No las tengo a la mano, pero cuénteme, ¿cuál es su pregunta? Ah, sobre las preguntas, eran dos preguntas exactamente. Mm, Cuénteme rápidamente, cuénteme. la primera era sobre que la clave era el Estado. No, pero cuénteme la pregunta y cuénteme la respuesta. No, no me diga nada más la respuesta. Ahora sí la delegada me puede apoyar. Sí, Bueno, doctor. Disculpe, ¿puedo? A ver, la primera pregunta, si no erro, y si me permite acceder al... A ver, la primera pregunta fue con respecto a... Uy, no puse la pregunta, sino puse la contextualización. Pero si no me equivoco, fue acerca de, ok, sobre los indicios de delitos contra el Estado. Porque en realidad, eh, primero le establecí que el Estado no existía como figura en ese entonces y que tampoco era delito en ese entonces al momento de constituirse. Em, a ver, además no de sobre, a ver, doctoras, doctores. Yo le contesté un mail, me parece, no sé a quién le contesté un mail. Y a mí, básicamente mi segundo mail fue, ya está, no lo sobrepiensen, ya está. ¿Qué pasa cuando alguien establece una norma masiva referida al uso de determinado elemento que sirve para intercambiar bienes y servicios? ¿Qué pasa? No hablamos quizás del Estado propiamente dicho, pero sí que hay indicios de alguien que posee el poder y control y organiza la sociedad. Si ustedes no quieren denominarlo Estado y quieren denominarlo arcoíris para tener un punto más en el examen, es tema de ustedes.
pero eso ya es un indicio de que hay un delito frente a ellos. Cuando hay un control de aquel que regula la sociedad y por regular la sociedad queda implícito que le otorga un medio de pago que es un metal o una moneda y alguien falsifica ese medio de pago o la moneda, ¿qué está haciendo? ¿Qué hablamos de ahí? Si es que es un único medio de pago para todo lo que va a pasar en esa sociedad. ¿Qué habría ahí? Diosito, Alá, Yahvé, ¿qué habría ahí? Jehová, ¿qué habría ahí? Estado, pues. ¿Quién les puso esa moneda, ese metal, para que intercambien bienes y servicios? No sobrepiensen las cosas. No sobrepiensen las cosas. Para mí está clarísimo, yo se lo puse, no me acuerdo a quién le contesté el correo electrónico, pero yo ya puse mi posición y de esa posición no me muevo. Si ustedes quieren sobrepensar, sobreargumentar, son libres de hacerlo. Es una universidad en la que la democracia es sumamente querida y apreciada, pero la posición de profesor ya está. O sea, y esa es la respuesta y se acabó. No hay otra alternativa que vaya donde yo quería dirigir, porque quería que entiendan que la moneda o que el metal establecido por alguien que organizó ya genera indicios de que existe un Estado. Y si que existe un Estado, también indicios de que hay un delito contra ese Estado. Esa era la primera pregunta. ¿Había otra pregunta? Los que tienen 20 están preguntando, ¿no? ¿Hay otra pregunta? ¿Cuántas preguntas eran? Doctor de la Cruz, ¿usted qué está hablando? ¿Qué otra Dígame, pregunta era? doctor. Dígame. ¿Esa pregunta nada más o había otra? Sí, era esa pregunta. Había otra en el correo que envió la delegada, pero la estuvimos investigando y sí, pues sí, sí estaba bien lo que era incorrecto en los tres. Así que solo eran esas dos nada más, pero con más importancia la que justo acabo La de doctora comentar. Bravo lo ha mirado con unos gestos como diciendo, ¿qué cosa? ¿Has investigado tú? Yo sigo en mi posición de que yo estoy en lo correcto y el profesor con 40 años está equivocado. Sí, sí, en el grupo Lo ha ahí hemos mirado, la estado. doctora Bravo, lo ha mirado con su cara indignada, de que no sé, son amigos, no sé, pero no quiero, Sí, no, sí, no son quiero amigos. causar acá discrepancias entre amigos, ¿no? No es mi función, ¿no? Pero claramente cuando ustedes sobrepiensan y no saben el tema en particular, y no saben, o sea, porque esto lo hemos hablado, cuando hemos hablado desde el trueque hasta la moneda, lo hemos hablado. Doctora Indira, prenda su cámara, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta respecto a la exposición sobre la sentencia. Sería para la siguiente semana y quería saber si también es la coordinación con las delegadas. Discúlpeme, doctora, que no le entendí. Es que dijo que para subir nota podríamos exponer la sentencia que había mencionado, ¿no? Ah, pero claro, pero digamos, vayan leyéndola, ¿no? Y particularmente yo les voy a pasar la nota. No sé cómo hacer esto, no sé si les incomodará a algunos que yo publique su nota acá en el salón diciéndole, no sé, tanto, 05, 04, 03, 02, porque hay, digamos, un 18, un 16, un 15, pero no sé cómo quieren que hagamos esto, ¿no? Lo más rápido posible sería, bueno, doctora Bravo. Doctor, justo sobre eso, si usted desea y si los demás compañeros están de acuerdo, me puede pasar el Excel o donde lo tenga documentado a mí y yo se lo paso personalmente a cada uno, porque si no me equivoco, hay dos delegadas y me imagino que nosotros podríamos ayudar por ese lado. También O, o para lo otro, garantizar la rapidez. O lo otro, yo voy los jueves a la universidad, por ejemplo. No sé si alguien irá los jueves. Y ahí podrían preguntármelo, porque yo no sé, creo que no estaría bien pasarle las notas a ustedes que también son alumnas de otros alumnos, a pesar que son delegadas y todo esto, ¿no? Para mí todo bien, pero creo que el reglamento me lo impide. Creo que el reglamento me lo impide. Si es que no lo han cambiado, me lo impide. Ah, Doctora, doctor, antes de bajar mi mano, quería preguntar si solamente los que están, los que tienen necesidad de hacerlo pueden exponer la próxima semana o si son todos en general. yo sugeriría que los que tengan necesidad, porque es más de la mitad del salón, ¿no? Somos 50 y tantos y 30 van pésimos y 20, 10 regulares y 10 bien, ¿no? Bueno, pero es estadística, o sea, no es un tema de salón, siempre es así, doctora Bravo, en todos los ciclos, ¿no? Doctora Quirós.
Sí, doctor, tenía dos preguntas. La primera, si es que entonces sigue en pie lo de mandarle por su correo, eh, preguntándole sobre nuestras notas de forma individual. Eh, Sí, o yo diría por grupos, ¿no? Si no les incomoda por grupos y les mando a uno del grupo la nota de los 6 individual que hay hasta ahora. ¿Por qué? Porque a partir de, yo les he dicho varias veces, ¿no? Si es que uno no me contesta, todos tienen 0, ¿no? Y se los he puesto a varios, ¿ok? Pero luego en la clase, personas de esos grupos han demostrado que sí sabían de lo que estaban hablando y a esas personas en particular les cambié la nota. Entonces, he individualizado notas a pesar que los papers son de grupos, porque es injusto ver conocimiento del alumno del alumno y ponerle 0, pues, ¿no? O sea, es injusto. O sea, por ahí no va mi misión. Mi misión es que aprendan, no es aprobarlos, ¿no? Quizás por grupo lo hacemos, de tal manera que solo 6 personas sepan la de los otros 5. Déjenme pensar esto con las delegadas y yo vuelvo con ustedes y lo miramos mejor. Déjenme pensar esto con las delegadas. Ahora conversaremos o mañana, quizás en la mañana. Tengo más clases ahora después. Doctora Ruiz. Doctor, disculpe, estoy a la luz de mi casa, pero estoy a oscuras. Ya, En España, una cons- está en España, en Portugal, ¿dónde está no, usted, no, no, doctor? no, no. Quisiera, pero bueno, una consulta, no escuché muy bien exactamente. ¿Qué día te podemos enviarle el correo, perdón? ¿Qué día exactamente? Para Bueno, preguntar sobre las notas. ¿quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Perdón, perdón, disculpe, no puedo escuchar. No la perdono. La otra Bravo ya le comentará, la otra delegada le comentarán ya qué cosa quedamos. Ya, ¿Quiénes son doctor. mis delegadas en ese salón, dicho sea de paso? ¿Dónde están mis delegadas en ese salón? ¿Quiénes son? Gracias. ¿Quiénes son mis delegadas? Dos, ¿no? Bravo y ¿quién? ¿Quirós, creo que era? ¿Lucas? No, la señorita Mendoza de Vinos Catalanes. Ah, la doctora Mendoza, que desapareció hoy día, ¿no? Ha desaparecido hoy día. Bien, conversemos esto en la interna y vemos de pasar las notas cuando yo las tenga ya todas en mi registro por escrito. Lo tengo todo apuntado, pero lo que no tengo es ya, tengo mi registro impreso, lo que no es he pasado, pero claro, me da pena pasarlo, la verdad. Estamos medio graves en este salón. ¿Ok? Doctor, Bien. tenía una última pregunta. Una última pregunta, doctor. Si es que entonces los que quieren subir nota, ¿sería la exposición a partir de la siguiente semana o va a establecer todavía una fecha para ello? Lean la sentencia la siguiente semana, los que están interesados, la conversamos en unos 5 minutos y luego, de acuerdo a las notas que tengo, me dicen, yo quiero hacerlo y yo veo, tienes buena nota, no, 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 hasta que alguien tenga mala nota, ¿no? Y si, na- Ah, y si, vale. alguien, y si nadie que tiene mala nota quiere hacerlo, lo hacen los que tienen buena nota y ya, pues si quieren 20 tendrán, ¿no? O sea, hay que darle la Listo. oportunidad. Es una buena sentencia, además, es una muy buena sentencia. Ya. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, el doctor Bravo tendrá que llamar, la doctora Bravo llamará al doctor de la Cruz, me imagino, con esa mirada que le ha puesto el día de hoy. Esto va a Mañana acabar muy mal. Me clase. cuentan el chisme, cómo termina esto el siguiente martes, por favor. Cuídense, Mañana no amanece, doctor. Mañana tenemos clases juntos todavía. que tengan buena semana. Que Hasta tengan buena luego, semana. doctor, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.